Una, dos. Muy buenas noches, mi nombre es María Mercedes Ramírez Franco y soy expositora en el Quinto Congreso Internacional de Psicología y Educación, CIEDU, que se celebrará este mes de diciembre en Bérgamo, Italia. Voy a participar con mi tema de exposición, las competencias blandas en la sociedad del siglo XXI. Soy doctoranda en el Centro Universitario del Mar de Cortés de Sinaloa, México. Mi tema, las competencias blandas en la sociedad del siglo XXI, tiene como introducción el siguiente texto. La presente exposición tiene como finalidad mostrar las perspectivas conceptuales del término competencias blandas y sus vinculaciones con otros conceptos tales como competencias del saber ser, competencias del saber conocer y competencias del saber hacer, con el objetivo de establecer conexiones con la complejidad vivencial del siglo XXI. Para este caso específico, el tema de la pandemia COVID-19. Esta interrelación se manifiesta en que las competencias tienen como característica la transversalidad, especialmente las blandas, porque al estar conformadas por las emociones y los valores, las mismas se involucran en las acciones humanas, como principal forma de expresión subyacente para exteriorizar el desempeño cognitivo y fáctico. Este trabajo ha sido inspirado por la tesis doctoral en desarrollo denominada Las competencias socioemocionales, un sentido para el desarrollo de la cultura de la sensibilidad, como parte fundamental para obtener el título de doctora en educación basada en competencias en el Centro Universitario del Mar de Cortés en Sinaloa, México. Continuando con el tema, aquí en este gráfico podemos dar como ejemplo las competencias blandas como el punto álgido de la exposición y se enmarcan dentro del contexto del siglo XXI, y el tema específico que se espera tratar es el COVID-19 o la pandemia que actualmente está afectando a la humanidad. Primero tenemos que saber qué son las competencias blandas. Las competencias blandas son aquellas que están comprendidas por las capacidades axiológicas y emocionales inherentes a los seres humanos, que forman parte de su desempeño habitual y extraordinario, y son acompañadas en ese desempeño por el desarrollo de las competencias del saber conocer y saber hacer en los diversos roles de la vida. Pero las competencias blandas también se asocian a las competencias del saber ser, y por eso he tomado una cita del doctor Tobón que dice lo siguiente, para establecer comparaciones, semejanzas y diferencias entre ambas, porque aunque se parecen mucho, no son lo mismo. Consiste en la articulación de diversos contenidos afectivo-emocionales enmarcados en el desempeño competencial y se caracteriza por la construcción de la identidad personal y la conciencia y control del proceso emocional actitudinal en la realización de una actividad. O sea que son tanto las competencias blandas como las competencias del saber ser son los aspectos más subyacentes del proceso de competencias, de desarrollo de competencias. Y ambas se unen para que se materialicen en las competencias del saber conocer y en las competencias del saber hacer. Aquí tenemos un gráfico de círculos concéntricos para poder dar un ejemplo de las relaciones entre ambas. Tenemos en el círculo más pequeño las competencias blandas con las emociones y los valores, porque es lo más subyacente. Luego tenemos las competencias del saber ser que enmarcan o arropan a las competencias blandas. Y por último, en el círculo más amplio, más grande o más expuesto, las competencias del saber conocer y del saber hacer. Eso es para que podamos notar, se pueda notar la contribución de las competencias dentro del contexto humano. Por eso es tan importante entonces contrastar la relación entre las competencias blandas y las competencias del saber ser. Tenemos que las competencias blandas se derivan de las competencias del saber ser. Son más específicas y detalladas hacia un desempeño determinado. Tienden a desarrollarse más en el ámbito laboral, aunque no son excluyentes, es decir, pueden desempeñarse en otros ámbitos, y su identificación con el desempeño humano es más particular o personalizado. Con respecto a las competencias del saber ser, se tiene que abarcan las competencias blandas, ¿ok? Son más globales y complejas, abordan los aspectos del desempeño humano desde el individual al colectivo y profesional, son mucho más globales. Ahora tenemos las semejanzas entre las competencias blandas y las competencias del saber ser. Acabamos de decir las diferencias, ahora vamos a hablar de las semejanzas.
Ambas están compuestas por las emociones y los valores, es lo que las define. El componente axiológico y el emocional. Están impregnadas por el componente afectivo motivacional, es lo que las impulsa, las hace ser. Y forman parte del aspecto más subyacente del ser humano en consecuencia de las competencias del saber conocer y del saber hacer, que son las que las materializan. Aquí en estos círculos se puede ver la relación, la interrelación entre las competencias y cómo se pueden manifestar en un ser humano. Tenemos primero, en el más pequeño, los valores y las emociones, luego sigue el contenido afectivo motivacional que lo circunda, luego las competencias blandas que derivan de estos dos y por último las competencias del saber ser, que son mucho más complejas porque están afectadas por el entorno, pero a su vez tienen semejanzas, es decir, los valores y las emociones en este caso. ¿Cómo se asocian las competencias blandas en la sociedad del siglo XXI con la situación pandémica actual? Ese es el punto importante en esta exposición, ¿ok? Sabemos que la situación pandémica actual es una problemática del siglo XXI. Entonces, esta situación pandémica es un evento que ha causado cambios importantes en la dinámica humana en este año 2020. Ha impactado el comportamiento de las personas, ha tenido un resultado. Inicialmente, con el conocimiento sobre el significado de la situación pandémica, es muy importante saber qué es, de dónde procede, qué efectos causa en el ser humano, qué efectos causa en la política, en la sociedad, en la cultura, en la educación, en el turismo, en todo. Reacciones derivadas del precitado conocimiento sobre la situación pandémica. Han habido reacciones importantes. Y las acciones a efectuar para contribuir a que mejoren las condiciones de convivencia entre las personas, que es la parte importante de lo que se quiere construir en esta exposición. Es decir, vamos a elaborar una competencia, a redactar una competencia que permita dar un aporte no solamente al Congreso, sino a este contexto pandémico que nos está afectando. En este gráfico podemos ver las relaciones, las interrelaciones entre las competencias. Tenemos la competencia del saber conocer, cómo se manifiestan, COVID-19, causas y efectos. Las competencias del saber ser y las competencias blandas, con los valores y las emociones, nuevamente hacen su aparición. Y las competencias del saber hacer, con las acciones y sus consecuencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al conocer una situación determinada y cómo sensibilizarnos para actuar en consecuencia? Aquí estamos redactando la competencia que es resultado de esta investigación: fomentar la comprensión y la empatía en la ciudadanía sobre la problemática del COVID-19, mediante el conocimiento de los modos de contagio y las formas de propagación, que implican tomar conciencia para sensibilizarse sobre las condiciones de vulnerabilidad de las personas ante el hecho pandémico. Esa es la competencia que hemos elaborado resultado de este ejercicio intelectual. Aquí en este gráfico vemos las palabras clave de esta competencia que se redactó: comprensión, conocer y sensibilizarse, ¿ok? Y luego empatía, conectar y actuar. Las dos palabras claves son comprensión y empatía. Ambas nos van a dar la formación o la estructura fundamental de la competencia que se ha redactado, y tienen que ver precisamente con el aspecto motivacional afectivo. Como conclusiones de este estudio tenemos: las competencias tienen una naturaleza compleja que permean diferentes aspectos de la vida humana. Las competencias son dinámicas y adaptables a las circunstancias, lo que implica que se adhieren a las condiciones del momento. Por eso podemos utilizar las competencias blandas en el contexto del COVID-19. La transversalidad es una condición de las competencias, lo que significa que pueden abordar diferentes temas tales como salud, economía, trabajo, turismo, etc., educación. La implementación de las competencias blandas dentro del tema pandémico del COVID-19 permite resaltar los aspectos sensibles del momento presente, que es muy importante, la sensibilización. Tomo conciencia de la situación y al mismo tiempo me sensibilizo acerca de ella. Las emociones y los valores son los componentes fundamentales de las competencias blandas sobre las cuales se sensibiliza el conocimiento y la acción. Y por último, materializando los sentidos a través de la sensibilización de lo conocido, lo que se manifiesta en el desempeño humano. Es decir,
se hace efectivo, tiene un resultado tangible. Como bibliografía tenemos lo siguiente. Estas personas han aportado a este trabajo, por eso se deben nombrar: Crispín con la guía docente para el desarrollo de competencias, Ramírez con las competencias del saber ser fuentes de interpretación del clima organizacional, Tobón con la formación basada en competencias, pensamiento complejo, y por último Vera, infusión de habilidades blandas en el currículo de la educación superior. Ha sido un honor para mí poder haber participado en este congreso. Les doy las gracias por haberme elegido como expositora. Que tengan una feliz noche.